Los problemas actuales son iguales a los de antaño, no son diferentes. Es desorden moral, idolatría, incredulidad, negación de Dios, avaricia. Solo que hoy vivimos en un mundo donde la sociedad lo quiere legalizar a través de leyes que son contrarias a los valores que han edificado nuestra sociedad, y al mismo tiempo lo quiere legalizar imponiéndolo como una moda, habiéndose casado con Hollywood, con los cantantes, y al mismo tiempo se ha convertido en algo que se ha visto como cool. Se requiere que nosotros tomemos acción y donde podamos elegir los valores antes que la moda. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quiero enviar un fuerte abrazo a todos los que conforman el Ministerio Enoch. A cada uno de ustedes que siempre se están capacitando y aprendiendo y están deseosos de crecer. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema que está ocurriendo en todos lados. La familia está bajo ataque. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tengo unos amigos que, viendo que su hija estaba teniendo una conducta difícil en secundaria, fueron a investigar y se dieron cuenta que le estaban dando hormonas y que le estaban dando toda una enseñanza de ideología de género. Los padres se pararon firmes y dijeron, en cuanto a la educación sexual, nosotros queremos dar la educación sexual. La escuela demandó a los padres porque adujeron que los adolescentes y los niños tienen el derecho de la privacidad respecto a su sexualidad. Eso es aberrante en todo sentido. Y estamos viviendo este tipo de cosas hoy más que nunca. Por eso es que tenemos que reaccionar frente a esta realidad y comprender los tiempos. Cuando yo veo la Escritura, Pablo y el Espíritu Santo nos advirtieron de este tiempo. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 5 dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores y libertinos. Despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán piedad, y es lo que vemos hoy, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Esta es la descripción de los tiempos en los que vivimos hoy. Y nosotros debemos de apercibir, enseñar, educar a cada familia, a cada padre, a cada joven, para que tenga la habilidad de defenderse. Recientemente estaba en Laredo predicando y antes de que pasara, el pastor de la Iglesia Misericordia pasó a todos los niños y los jóvenes y a los educadores para orar por ellos. Una gran cantidad de personas pasaron al frente. Y al terminar de orar les dijo, quiero decirles algo, ustedes tienen derechos adquiridos por la Constitución política, por la legislación y sobre todo por el principio de la libertad de conciencia y la libertad de religión. Por eso como iglesia estamos preparados para fortalecerles, acompañarles y defenderles en todo lo que tenga que ver con sus valores cristianos. Y dio el ejemplo de una adolescente que en una clase ella expresó su criterio de estar en contra de la ideología de género. En el trabajo le pusieron una mala calificación. Cuando ella vino y lo habló con el pastor le dijo, tu trabajo está bien hecho, merece una calificación mejor. Regresa con tu maestra y dile que esta calificación debe ser corregida, porque tú expresaste tu criterio y ellos no tienen por qué imponerte una ideología que es simplemente ideología disfrazada de derechos humanos, pero que no tiene ningún fundamento jurídico. Dile que si no corrige la nota, yo estaré ahí en los próximos días con la representación legal de la iglesia para defender tus derechos. Esta convicción, esta certeza
hizo que la niña fuera empoderada, firme, con convicción, y defendió su derecho frente a la profesora, y la profesora cambió su calificación. Cuando yo observé esto, me emocioné por varias razones. Número 1, está defendiendo el derecho de la niña. Número 2, está coadyuvando la iglesia a los padres. Y número 3, está afirmando a nuestros jóvenes para que puedan dar defensa de la fe. Los problemas actuales son iguales a los de antaño, no son diferentes. Es desorden moral, idolatría, incredulidad, negación de Dios, avaricia. Solo que hoy vivimos en un mundo donde la sociedad lo quiere legalizar a través de leyes que son contrarias a los valores que han edificado nuestra sociedad, y al mismo tiempo lo quiere legalizar imponiéndolo como una moda, habiéndose casado con Hollywood, con los cantantes, y al mismo tiempo se ha convertido en algo que se ha visto como cool. El otro día estaba en un país latinoamericano y la ministra de la familia me invitó a dar una conferencia, y dentro de mi tema hablé sobre el valor de la vida del niño por nacer, que científicamente está probado, tiene ADN propio. El doctor nos dice, cuando el niño crece en el vientre, escucha el corazón del niño. Es un niño que tiene personalidad y que está protegido jurídicamente. Luego de la conferencia, la ministra me llama aparte y me dice: yo estoy de acuerdo con usted. Es una doctora en psicología. Y ella dijo: pero no puedo decirlo públicamente porque parece retrógrado. Es decir, ella dejó que los conceptos de moda que descalifican los valores éticos y morales se impusieran sobre sus convicciones éticas y morales. Por eso, 2 Timoteo 3:1 dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y la dificultad está hoy en que usted puede parecer retrógrado, anticuado, religioso, o como nos llaman ahora, conservadores. Me encanta eso, porque nos dice que nosotros tenemos un fundamento histórico, no un fundamento de moda. Debemos estar alerta. Los tiempos difíciles han llegado. Debemos de equipar a los padres, equipar a los maestros, equipar a los legisladores, equipar a nuestros intelectuales y no bajar la guardia. Cuando surge la avaricia, el egoísmo, la arrogancia, cuando surge la rebeldía, la intolerancia, cuando surge la actitud guiada por un sistema educativo que quiere imponerse, se requiere que nosotros tomemos acción y donde podamos elegir los valores antes que la moda. Todavía recuerdo cuando estaba estudiando leyes en la clase de filosofía del derecho, se burlaron de Dios, se burlaron de la fe. Ellos sabían que yo era cristiano. En aquel momento quedé callado, enmudecí, no pude decir nada. Pero fui a mi grupo de la universidad y les dije: oremos, pidamos a Dios que me dé sabiduría. La próxima semana yo quiero hablar. Ayunamos, oramos, me preparé. Y antes de terminar la clase levanté mi mano y dije: profesor, ¿puedo defender la tesis de que Dios sí existe? El profesor muy ávidamente dijo: hágalo, es la Facultad de Leyes, donde somos entrenados para defender nuestras posiciones. Me puse de pie y dije: Dios existe por varias razones. Todo lo creado no puede ser hecho por la casualidad o por un golpe cósmico. Tiene orden, tiene leyes naturales, tiene estructura. Hay micromundos que se armonizan entre sí. El micromundo de la célula, la composición del ser humano, de cada ser humano, la composición de cada animal que convive con una naturaleza y un universo tan vasto, tan grande, que el ser humano no puede alcanzar a entender. La arqueología, la historia confirma que los relatos bíblicos son reales y sobre todo, terminé diciendo, Dios transformó mi vida. Me sanó cuando yo era un niño, me levantó de la muerte 3 veces. No solamente eso,
sino que dio rumbo a mi vida y conté la historia de cómo mi mamá era hija de una madre que no se había casado, fue abandonada por su mamá y creció en medio de abusos y maltratos, y al encontrarse con Cristo cambia la historia. Han pasado 5 minutos y de repente yo digo, ¿cómo no creer en un Dios que nos ha dado la vida y que sostiene el mundo entero? ¿Podría alguno de nosotros tirar un reloj al suelo que se golpee y se vuelva a armar solo? ¿Podría alguno de nosotros ver por inercia natural la creación de cosas que no existen y que de repente existieran? No, tiene que haber un creador. Así como el ser humano crea cosas y se convierte en el fundador y creador de las cosas que su inteligencia le permiten crear, no puede crear la vida. No puede crear el ciclo hidrológico donde el agua cae a la tierra, fluye por los ríos, va al mar, vuelve a levantarse, tal y como está descrito en Eclesiastés. ¿O cómo pudo saber el profeta Isaías 700 años antes de Cristo de que la tierra era redonda? ¿Cómo pudo saberlo? ¿Cómo pudieron armonizar todos los autores de la Biblia para que entre toda la historia, en lugar de oponerse, se confirme y todos apunten a que Cristo nacería y fuera el Salvador del mundo? En ese momento, mis compañeros lloraban. El susurro de algunos se escuchaba, secando sus lágrimas. Cuando terminé de exponer, el profesor dijo, esta clase ha terminado. Compartí esto con mis compañeros en el grupo de la universidad y eso me abrió oportunidad para predicar de Cristo en los concursos de oratoria y en varios momentos especiales. No me quedé callado. A los profesores les gustó. Algunos de ellos se burlaban de mí cuando estaban en grupo, pero individualmente me buscaban cuando tenían problemas o me pedían que oráramos antes de tener un examen. Eso me dio oportunidad de guiar a varios de mis compañeros a Cristo y aún algunos profesores. Hoy vivimos en un mundo enfermo, donde un adulto quiere ser niño y quiere cambiar de sexo, donde las tiendas venden más cosas de animales y de perros que de niños. Hoy tenemos que entender que vivimos en un mundo de autocomplacencia, donde en nombre del derecho de la mujer de tener los hijos que quiera tener, se quiere legalizar el aborto y hemos cometido crímenes. Y lo he dicho muchas veces, un día cuando la sociedad despierte y se sienten en los tribunales internacionales y en las cortes supremas personas que le den valor a la ciencia, a la naturaleza y que puedan volver a distinguir el valor del niño que crece en el vientre de la madre, lo cual lo dice la genética, la lógica, los ultrasonidos que nos permiten escuchar el corazón, ver las manos de los niños y se permiten tener hoy operaciones intrauterinas y vemos fotografías de niños en el vientre de la madre sacando su manita y tomando el dedo del doctor como quien agradece por darle la vida. Tenemos que entender que cuando esto ocurra, los que han legalizado el aborto hoy serán juzgados como criminales de lesa humanidad. Por eso tenemos que pararnos fuertes para defender a los niños, a defender al adolescente. Hoy se quiere legalizar los derechos sexuales y reproductivos y en nombre de este derecho se quiere no solamente sexualizar a los niños, y ya se están dando marchas de pedófilos en las calles, autorizados por los gobiernos, pedófilos que quieren tener acceso a nuestros niños y por eso la intención de querer sexualizar a los niños. Hay proyectos de ley que están diciendo que se reconoce el derecho del hombre y de la mujer sin distinción de clase y edad sobre su sexo, género y orientación étnica y opción sexual. Note bien que se dice edad, donde se le garantiza los derechos sexuales y reproductivos y donde se le quiere eliminar toda injerencia arbitraria en cuanto a la formación de la educación sexual. Lo que quiere decir este tipo de leyes es que quieren legalizar el aborto, quieren sexualizar a los niños desde temprana edad con programas de educación sexual donde quieren activar la sexualidad de los niños,
robándole su inocencia, porque adultos enfermos mentales quieren tener acceso a ellos. A eso usted y yo tenemos que oponernos. Leyes que dicen que el derecho de vivir una sexualidad placentera, responsable y libremente decidida, sin los límites más allá que los que establece la ley, le están quitando a los padres la patria potestad. El padre que tiene que ver por la manutención, el cuidado, la educación ética, moral y formación, le están quitando en el campo de la sexualidad la obligación que tiene de instruir, educar, formar y ayudar a que sus niños sean niños y los adolescentes sean adolescentes para que lleguen a una vida adulta, comprendiendo que la sexualidad tiene relación con su proyecto de vida y que no tienen que exponerse a una perversión de su sexualidad para ser objetos de adultos. Estas leyes dicen el derecho a la confidencialidad en el tratamiento de la sexualidad, particularmente de los adolescentes y de los jóvenes. El derecho a acceder a una educación integral para la vida afectiva y sexual desde temprana edad. ¿Qué es temprana edad? Ayúdame usted a definir qué es temprana edad. Estas leyes las puede encontrar usted en cualquier país del mundo donde quieren imponer esta ideología. Por eso, usted tiene el derecho de salir a defender a sus hijos para evitar esta perversión y exigir que en el campo de la sexualidad los padres, como garantes de la formación integral de los niños y como responsables primarios, secundarios y terciarios de los niños, tenemos la obligación de velar por ellos. Por eso, este tipo de leyes están hablando de que los niños tienen el derecho de decidir libremente los hijos que quieran tener y el derecho a la confidencialidad. Es decir, si una preadolescente quiere ponerse un piercing o bien tatuarse, tiene que llevar el consentimiento de los padres. No puede haber ninguna intervención médica sin el consentimiento de los padres que tienen la autoridad sobre los niños y los adolescentes. Pero si esta adolescente llega donde un doctor y dice que quiere abortar, el doctor no puede citar a los padres para informarlo de acuerdo a estas leyes. Eso es aberrante, porque el deseo no puede estar sobre la lógica y el sentido de responsabilidad. Tenemos que tener cuidado con esos términos de reserva y confidencialidad, términos de sexualidad y reproducción asistida, términos que están confundiendo a nuestros jóvenes. Salud sexual y reproductiva, en estos términos de ideología, significa la pretensión de querer legalizar el aborto. La confidencialidad y reserva significa que los padres serán excluidos en todo el tema de sexualidad sobre sus hijos desde temprana edad. Y esto es contrario a los derechos fundamentales de los niños de ser protegidos por sus padres. Según el Código de la Niñez y Adolescencia de varios países, la adolescencia inicia a los 12 años. Y quieren disminuir la edad del consentimiento para tener acceso a los niños, los enfermos mentales que han querido legalizar la pedofilia. Tenemos que estar atentos y participar activamente en varios estamentos. Número 1, elegir sabiamente a nuestros gobernantes. No solamente creer que la política es sucia y corrupta, no. Tenemos que involucrarnos en el campo político porque es ahí, en esta esfera donde se están legislando cosas que están distorsionando la sana convivencia y los valores judeocristianos que han sido el fundamento de la sociedad occidental. Tenemos que estar pendientes para que no se incite a través de la educación sexual en los centros educativos a los niños a estar sexualmente activos. Esté pendiente qué enseñan, qué están enseñando. Vaya como padre a involucrarse y únase con otros padres. Hagan asociaciones de padres para defender los derechos de los niños de ser protegidos por sus padres en todo sentido. Tengamos cuidado cuando se quiera legalizar el aborto en nombre del derecho de la mujer de tener los hijos que quiera tener. Claro que es un derecho fundamental de la mujer, por eso el derecho
Él está asistido por la obligación de con quién tiene relaciones sexuales, cuándo tiene relaciones sexuales. Pero una vez que ha concebido, crece un niño que es interdependiente de ella, pero que tiene ADN propio, personalidad propia, está protegido por los tratados internacionales y su vida, la vida del niño que no ha nacido, el que no tiene voz, tiene que ser defendida por los padres, por los legisladores, por los presidentes y por toda la sociedad. Tengamos cuidado cuando se quiera hablar de confidencialidad de los niños y de los adultos. Tengamos cuidado cuando se quiera hablar de embarazos no deseados. Tenemos que proteger la vida de la madre y la vida de los niños por nacer. Tengamos cuidado de no caer en la trampa de querer estar a la moda y caer como esclavos rendidos ante los intereses internacionales. El otro día hablaba en un país y el ministro de Familia me enseñaba la carta de los embajadores de la Comunidad Económica Europea condicionando la ayuda económica a cambio de que se legalice el aborto y se cambien los conceptos de familia, eliminándose el concepto de padre y madre. El ministro me decía, el presidente me está presionando porque esto implica la ayuda económica para el desarrollo del país. No venda su conciencia, levántese como un David, siendo pequeño, inocente, para defender la familia tal y como está. Como dice 2 de Timoteo 3, 8 y 9, del mismo modo, Janes y Jambres se opusieron a Moisés. También esa gente se opone a la verdad, pero no llegará muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez. Todo el mundo se da cuenta de su insensatez y tenemos que estar apercibidos para defender la familia, para defender a nuestros hijos, para defender la sociedad. Como dice 2 de Timoteo 3:10, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Nuestros hijos y la generación más joven necesita ver que somos firmes, que salimos a defender sus derechos. Recientemente, en una escuela, un niño entró al baño de las niñas. Las niñas protestaron y el niño dijo, yo tengo derecho de verme como yo quiera. Lo llevaron esto a la junta escolar, lo llevaron esto ante toda la administración y el presidente de la junta escolar dijo, esta escuela fue fundada con valores cristianos y por lo tanto ninguna ideología puede imponerse. ¿Por qué hicieron eso? Porque las niñas se levantaron y dijeron, así como otros tienen derecho de interpretarse como quieran, las niñas tenemos el derecho de ser respetadas en nuestra calidad de niñas y por lo tanto debemos ser defendidas por los padres y las autoridades de la escuela. Este fue el criterio de la dirección de los padres de familia y este fue el criterio que se respetó en iglesia. Me dijeron que hubo demandas contra esta escuela y el presidente de la junta escolar dijo estamos dispuestos a ir a juicio para defender nuestros derechos. Todas estas modas van a caer porque no tienen fundamento ni jurídico, ni científico, ni ético, ni moral, ni cultural. Tenemos que entender que tenemos que levantarnos contra una moda, un grupo minoritario que quiere imponer un criterio. Tal y como lo dice 2 Timoteo 3, 14 al 17, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Tenemos que permanecer firmes en lo que creemos, en lo que estamos convencidos y tenemos que levantarnos para hacer defensa. Por eso les felicito por esta enseñanza que están teniendo, por dejar que la Escritura sea su guía. Ante esta realidad, en algunos estados y países ha surgido la educación en casa y los estados tienen que legalizarlo. ¿Por qué? Porque en el tanto los niños y los jóvenes cumplan con los currículums académicos, estrictamente académicos, y ellos rindan sus exámenes, ellos pueden salir valorados mejor que los niños que van a clases. Si usted siente que en el ambiente donde están creciendo sus hijos
no están siendo protegidos por el sistema educativo, sino que cayeron ante la trampa de la moda, de la ideología de género, tráigalos a casa y déles educación, hable con el sistema educativo y organícense como padres. El otro día en una iglesia en la Florida, el pastor me dijo, nos hemos organizado, hemos contratado maestros, estamos dando homeschooling a los hijos, educación en la casa, están acreditados y la convivencia la están teniendo en iglesia. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que hay un ambiente totalmente enfermo. Haga prevalecer los principios y valores en los que hemos sido formados y mañana nuestros hijos lo van a agradecer. En la crianza va a crecer la cizaña y el trigo. Crecerán juntas, fue el principio bíblico. Pero un día los vientos harán que el trigo se levante erguido y la cizaña pase con el viento. Por eso nosotros tenemos que entender que estas modas van a pasar y lo que tenemos que hacer es hacer prevalecer los principios y valores en los que hemos sido enseñados. Prepare a la siguiente generación no para vivir como víctima que debe de esconderse, sino que prepare a la generación para liderar, para instruir, para ser personas de influencia en medio del centro educativo. Involúcrese en el campo político, involúcrese en la junta de padres de la escuela, sea parte de la sociedad, de la comunidad y ayudemos a que nuestra sociedad vuelva a los valores importantes de la palabra de Dios. Enseñemos la palabra de Dios, eduquemos a nuestros hijos en la palabra de Dios. Yo nunca olvido cuando mis padres oraban conmigo cuando era niño y mi mamá leía la escritura y nos formaba en la palabra. Eso nos protegió al crecer. Capacite, empodere, afirme y envíe a sus hijos para que mantengamos el compromiso de hacer de nuestra sociedad un lugar seguro y confiado. Tenga una visión de país, de comunidad, donde podamos con el evangelio influenciar nuestra comunidad, que como Daniel, nuestros hijos se distingan de los demás porque son excelentes, porque mantienen sus valores, porque tienen una conducta radical, fundamentada en la palabra. No se deje impresionar por lo que otros dicen. Si nosotros nos mantenemos firmes, ellos van a volver en sí. En los últimos tiempos, el avivamiento que se anuncia será el reencuentro entre los padres y los hijos. Hoy vivimos en una sociedad herida y la iglesia ha sido puesta sobre un lugar alto para que brille. Las familias de los cristianos han sido puestos en lugares donde la oscuridad se ha extendido y por eso la luz brillará más que nunca. Persevere, siga aunque otros quieran que abandone. Manténgase firme, aunque otros se burlen de usted. Y mañana ellos correrán a usted y correrán a la iglesia buscando refugio y respuestas, porque encontrarán que esas modas no fueron la respuesta. Pido a Dios que les llene de sabiduría, de gracia, que como iglesia, que como padres, nosotros podamos influenciar la comunidad donde vivimos. Que el Señor les bendiga. Bendiga tu misión fundamental de educar a la nueva generación y dejarlos en un mejor lugar. Que Dios nos ayude a cortar la herencia de dolor que ha lastimado a nuestras familias por generaciones y que seamos capaces como padres y como iglesia a extenderles las alas de nuestros hijos para que vuelen alto y ellos lleguen a ser los gobernadores, los alcaldes, los presidentes, los congresistas de nuestras naciones y que hagan que la conciencia se vuelva a activar. Que Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia.